Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Dale like al video y suscríbete. En la pantalla estás viendo el número de teléfono. Si tienes un testimonio, por favor, manda un mensaje. Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Bueno, prepárate para escuchar el siguiente testimonio de conversión. Después de haber estado 13 años en una iglesia protestante, el Señor toca su vida a través de su esposa. Escucha este fabuloso testimonio. ¿Están listos? Comenzamos. Bueno, yo nací en un hogar católico, no practicante. Lógicamente, desde niño mis padres me llevaron a bautizar. Tuve una niñez normal, con eventuales visitas a la iglesia. Desde niño no era precisamente muy asiduo a la iglesia porque mis padres no lo eran. Luego, más adelante, pues recibí la primera comunión. Fui uno de los mejores alumnos con las monjitas en la primera comunión. Y recuerdo que cuando terminamos la catequesis me dieron un premio como el mejor alumno y me llevaron a un lugar muy especial que se llama la Gruta de Javier. Desafortunadamente, como sucede con muchas personas, pues al no tener el testimonio de mis padres o el vínculo de mis padres en la iglesia, yo opté por lo mismo, alejarme y luego ser solamente un católico nominal que prácticamente no visitaba la iglesia. Simplemente me decía católico cuando me requerían alguna identificación y me preguntaban religión. Yo decía católico, pero realmente no era practicante y reunía todas las condiciones para ser captado por una secta. Y lo que realmente sucedió, dado que en este mundo actual estamos rodeados de mucha influencia anticatólica. Hay mucha propaganda en la calle, en el mundo, que le señala a uno que las religiones nos salvan, que Cristo nos salva. Y uno se va llenando de esa información negativa o de esos estribillos, esos dichos, que al final uno termina considerando a la Iglesia Católica hasta como algo que es aborrecible. Y en la primera oportunidad, siempre sobran las oportunidades de personas que lo invitan a denominaciones evangélicas, que le dicen. Y el católico como yo, pues, visitaba eventualmente cuando alguien me invitaba y me fui llenando de una premisa falsa de que cuando decidiera yo cambiar el rumbo que tomaba mi vida, cuando decidiera salir de la suciedad en que me metí, entonces me iba a ser evangélico. Y de tal manera que cuando me casé, lógicamente solo me casé por lo civil porque me pareció sobrancero, pues, casar por la iglesia. Y luego comenzaron las dificultades por mi forma desordenada de vivir, dificultades con mi esposa, hasta que, agobiado por la misma inmundicia en que me había metido, decidí por cuenta propia agradar, digo yo, a mi esposa, porque ella demostraba su rechazo a mi forma desordenada, irresponsable, y opté por ir voluntariamente un domingo a buscar una iglesia evangélica, decía yo, para buscar cómo integrarme. Ya sabía yo la metódica porque, como le digo, previamente había visitado las diferentes denominaciones y esa vez fui con premeditación a sentarme ahí y esperarme que me preguntaran y así sucedió. Un día levanté la mano en una denominación identificada como bautista. El nombre es Iglesia Bautista Canaán, queda cerca de donde vivo yo, y venía contento yo para darle la noticia a mi esposa como una buena noticia de que me había hecho evangélico, porque ya iba a dejar de ser irresponsable, adúltero y todas las cosas que hacía. Y la señora simplemente me rechazó eso y me dijo que lo que necesitaba era cambiar yo, no cambiar de iglesia, porque la iglesia no era culpable de lo que yo estaba haciendo. Ella, mi esposa, era católica, relativamente practicante. Digo relativamente porque ella no era precisamente muy asidua, pero sí, ella iba a misa.
era ir, por lo menos iba domingo de por medio. Y fue así que se disgustó conmigo porque me dijo que lo peor que hice fue haberme hecho protestante. Las metódicas de la mayoría de ellos es lo mismo. Me pusieron un par de decanes para que semanalmente me visitaran 2 veces a la semana para instruirme doctrinalmente. Y las primeras lecciones que recibí era meterme en la cabeza que yo era salvo. Los consabidos textos de Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, pues ya. Y el otro es Efesios 2, 8 y 9, que por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obra. Eso me daba la convicción de que yo era salvo, que yo ya estaba escogido, que yo ya estaba apartado. Y eso fue un adoctrinamiento tal que pues uno se lo cree. Yo creía que yo ya era salvo, yo ya estoy apartado. Y la semana subsiguiente el manual dice que comenzara a adoctrinarme en contra de la Iglesia Católica, con los usuales textos de Éxodo 20, que se refiere a los ídolos, a la idolatría, Éxodo 24 y 5 especialmente. Y algunos textos que hablan de sus ídolos son de oro y plata, tienen boca y no hablan, tienen manos y no, como tienen oído y no oyen, tiene aliento, ningún aliento sale de su boca. Es el Salmo 135, Salmo 115. Eso me fue convirtiendo en un anticatólico por excelencia, fanático. El primer objetivo que me fijaron eran las imágenes que mi esposa tenía en el lugar. Mi esposa supo prever eso y me advirtió de decir, yo ya conozco, me dice, porque tengo algunos conocidos que odian las imágenes, que a mí me apareció una imagen aquí, ya sé que yo soy el causante, así que por favor me dice que no se te ocurra. Comenzó pues la tirantez en el matrimonio. Mi empeño era tratar de convertirla a ella. Eso fue lo que me fijaron como objetivo en esa denominación, estarla atacando y estarle leyendo y estarle tratando de señalarle el error de ser católica. Por dicha, mi esposa, al contrario, mi esposa sí se volvió católica practicante a partir de eso. Y entonces comenzó un pugilato entre ambos. Por razones que de mi país, que ha sido muy convulso, tuve que huir del país. Yo tenía visa americana. Me fui para los Estados Unidos y allá comencé a trabajar. Posteriormente, bueno, cuando llegué allá solo, busqué, porque en mi inocencia y falta de conocimiento, creía que ser evangélico era igual en cualquier parte, y me metí en una denominación allá cerca del lugar donde yo rentaba, y resulta que esa denominación era, cuando me identifiqué yo, que llegaba de Nicaragua y que pertenecía a la iglesia bautista, me dijeron que estaba equivocado, que debía de sacarme todo eso de la cabeza, porque Jesús solo Jesús es Dios. La denominación esta tenía la doctrina unicitaria. Entonces, por dicha, bueno, fue un trauma para mí, porque tratar de sacarme de la cabeza todo lo que me habían enseñado en la iglesia católica de niño y lo que me habían adoctrinado los últimos 6 meses en la iglesia bautista. Por dicha, no estuve mucho en ese lugar, fui a otro vecindario por razones propias de una persona que llega irregular a Estados Unidos, y me fui a vivir en otro lugar donde me agregué a otra. Esa sí era trinitaria, pero tenía una línea pentecostal que era muy diferente pues a lo ceremonioso que son los bautistas. En la iglesia pentecostal era el asunto de los gritos, las cosas que... Todo eso me fue, a mí, en cierta forma, me fue traumatizando, porque allí me fui dando cuenta de que ser evangélico no es una doctrina unánime. Fue una novedad para mí. Y también sirve para quienes están seducidos por irse para una secta, porque ser evangélico no es una doctrina unificada. Entonces, luego mi esposa llegó ya con nuestros hijos, y
pero yo ya estaba bien metido en el protestantismo. Yo ya era un fanático, ya yo andaba en los centros comerciales distribuyendo panfletos o hablando con parlantes y pegando gritos. Pues tal vez yo no era tan exagerado, pues, pero realmente yo ya iba recibiendo la influencia de los gritos y de las cosas, aunque nunca pude asimilar el asunto de las lenguas, porque todavía algo en mí se resistía a algo que yo lo miraba falso. Pues resumiendo, cuando ella llegó, que nos estabilizamos económicamente, encontré una denominación que era bastante moderada y se llamaba Iglesia Comunitaria de Hialeah, allá en, los que conocen ahí en Hialeah, al otro, a la parte oeste del Palmetto Expressway. Ahí estuve varios años. Los pastores se llamaban Eddie y María Rivero, eran cubanos jóvenes. Ellos eran sobre todo cantantes, pero habían fundado su iglesia. Y yo no tenía ningún problema doctrinal en ese sentido, porque la misma ignorancia a mí no me hacía escudriñar más en la historia. Yo no sabía, yo pensaba que ser cristiano pues era cualquier iglesia que le gustara, que se acomodara a uno. Yo no sabía que Cristo había fundado una iglesia ni nada de eso, pero yo me sentía bien, me sentía acomodado. Como todo evangélico o protestante, pues me aprendí varios textos de memoria para usarlo. Generalmente todos los evangélicos nos aprendemos Éxodo y todo lo que se trata de arrastrar católicos al protestantismo, porque siempre los católicos estamos considerados, lo digo porque otra vez estoy en la iglesia, pero estamos considerados como desconocedores de la Biblia y que cualquiera le hacemos 4 preguntas y no pueden responder. Sí, entonces yo me sentía muy seguro de mí mismo como evangélico, como protestante. Así anduve recorriendo iglesias. Luego, como me cambié de un domicilio que se puede decir ya permanente, ya una casa propia, nos integramos a una denominación otra vez bautista, que era regentado, los dueños eran nicaragüenses también. Pues ahí me sentí bien identificado con ellos. Estuve bien, no tuve problemas. Lógicamente ya para ese tiempo yo ya me había llenado de más conocimientos, se puede decir, bíblicos, y ya por lo menos intervenía en ciertos cuestionamientos a la doctrina. Como sucede con todo el que está en una denominación que se llena de su propio conocimiento y luego comienza a cuestionar porque le parece que uno interpreta mejor que el que le está queriendo enseñar a uno. Y ahí fue donde ya comencé a tener desavenencias con pocas, pues no fueron graves, pero sí yo ya contradecía algunas cosas. Además de que para ese tiempo yo ya tenía el gusanito de la incógnita, de aquello de que por qué tantos evangélicos no creían lo mismo que yo. Yo ya comencé a enterarme porque eso fue como que se le vienen quitando las vendas de los ojos. Fui enterándome de las diferentes doctrinas. Hay veces son diferencias abismales entre una denominación u otra. Debo decirle que yo me rebauticé allí, con esto, Iglesia Comunitaria de Hialeah, y lo mismo porque yo no conocía nada. Yo pensé, como ellos me instruyeron que el bautismo católico no servía, porque como lo había sido niño, yo tenía que bautizarme ya, como dice San Marcos 16, 15, 16, tenía que ya aceptar a Cristo y consciente de que reconocía a Cristo como mi Salvador, entonces bautizarme. Estuve prácticamente como 11 años ahí. Luego en el protestantismo, pues digamos, regresamos a Nicaragua y en Nicaragua seguí yo, ya venía con la idea
de que además de reactivar mi negocio, mi pequeño negocio que tenía cuando yo había abandonado el país, también en mi cabeza también venía ya el deseo o la ilusión de fundar mi propia iglesia. Yo me consideraba ya suficientemente preparado como para hacer una iglesia, decía yo, de acuerdo a como yo interpreto mejor la Biblia que en varias denominaciones que había estado asistiendo. Y en ese proyecto estaba aquí en Nicaragua. Mi esposa, al contrario, mi esposa, como les dije, se volvió mucho más católica, pero exageradamente más católica aquí en Nicaragua, de vuelta a ella. De tal manera que un día me enteré que mi esposa la habían nombrado la encargada de la capilla del barrio aquí donde vivimos. Y era paradójico porque la señora que era la responsable de la capilla católica, su esposo era un protestante fanático. A ella la cuestionaban, igual que me cuestionaban a mí en Miami, porque el único que no tenía una esposa conversa era yo. Todos tenían su esposa o su esposo de la misma eh, la misma idea, la misma doctrina, la misma religión. Y yo era el único que tenía una esposa católica. A mí siempre recibí críticas fuertes porque no había ejercido mi iglesia, mi sacerdocio de la iglesia doméstica, y a ella también aquí, porque decían, ella es la encargada y el marido es una persona vulgar, necia, porque todo el que miraba yo con un crucifijo, yo lo criticaba. Yo solo vivía, como decimos aquí, con la espada desenvainada contra todos los católicos. Y tuvimos graves conflictos. Lo que pasa es que ya teníamos nuestros hijos que incluso ella lo recibieron la primera comunión escondido de mí. Ella nunca cejó, a pesar de que nunca no tenía la preparación como para contrarrestar todas mis objeciones protestantes. Sin embargo, ella era muy orante, muy agregada a cualquiera de las pastorales aquí, de enfermos, de oración, de todo tipo. Ella era muy entregada. Bueno, ahora en la actualidad es más todavía. Resulta que ella en cada lugar, yo iba a una parte aquí en nuestro hogar a buscar, digamos, ropa, calcetines, algo. Ahí me encontraba un texto bíblico, un versículo o una anécdota de algún santo católico. Aquí en el sistema de sonido de nuestro hogar unía prédicas de Salvador Gómez, predicador católico, y yo las oía. Yo le ponía música protestante, yo ponía música o prédicas de los predicadores protestantes. Era un pugilato, pero yo oía más coherente las prédicas católicas, pero había algo en mí que me decía, tan bonito que predica, tan claro que está lo que dice en la Biblia, pero es católico. No puede ser la verdad porque lo está diciendo un católico. Yo ya tenía el proyecto de buscar el local para fundar mi propia denominación, cuando en ese lapso de tiempo fueron como más de 2 años que yo no tenía una denominación fija, sino que iba eventual a cualquiera, y en realidad yo ya iba a criticar y a cada día más llenarme de la convicción que yo sabía más, que yo interpretaba mejor la Biblia y que mi iglesia iba a ser mejor que ninguna, porque yo sí estaba muy claro qué es lo que realmente decía la Biblia, esa ilusión que tiene cada uno de los fundadores de secta. Mi esposa un día me llamó para decirme de que andaban unos misioneros católicos aquí en nuestro barrio, y que el sacerdote había pedido que hospedaran uno en cada hogar, eran 3, por lo menos que ofrecieran 3 personas para hospedarlo, aunque sea uno. Recuerdo que le respondí que yo era cristiano y que en Hebreos 13, 2 y 3 dice de que los cristianos no debemos de dejar de practicar la hospitalidad, porque hay veces hospedamos ángeles.
Y realmente así me sucedió. Eh, los tres muchachos, misioneros católicos, eran jovencitos. Y más eso fue lo que me animó a decirle los tres, porque en mi mente protestante, anticatólica, yo dije, tres muchachos católicos, jovencitos, eso yo los agarro a los tres y a los tres los llevo a los pies de Cristo, dije en mi mente. Y, pero me equivoqué, pues resultó que los muchachos realmente eran jovencitos, pero yo creían que tenían las características de todos los católicos que yo había conocido, que no sabían nada. Sin embargo, estos muchachos, cuando la primera oportunidad en nuestra hora de la cena que tuvimos con ellos, compartir con ellos, luego de la bendición del alimento, comencé yo al ataque, a cuestionarles, a decirles lo clásico, de que si no habían leído la Biblia, que la Biblia prohíbe los ídolos. Y como buen evangélico, saqué el texto Éxodo 24:5, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Los muchachos, la primera semblanza que tuve de ellos, que no miré que se pusieran nerviosos como se ponen todos los católicos, dígame yo. Ellos tranquilos me dijeron que sí, que ya lo habían leído y que me gustaría que leyera el contexto, porque me dice, seguramente usted no ha leído el contexto. La frialdad y la serenidad que ellos mostraron más bien me pusieron nervioso a mí. Y fue así que tuve esa cena que duró casi 2 horas. Los muchachos me dieron me respondían todo y me dieron textos que yo nunca había visto. Unas respuestas que valía la pena revisar. Aún en mi mente fanática, pues todavía me quedaba el discernimiento como para analizarlo. Yo no acepté nunca, pero los anoté y luego en intimidad de mi cama, pues me puse a revisar y miré todo coherente y me angustió, me llenó de inseguridad al ver que había unas respuestas que me parecieron valía la pena considerar. Además que desde el primer día los muchachos me dieron algunos tips de historia para dejarme saber de que la Iglesia Católica puede demostrar su presencia desde siempre y que la información que me habían dado, que la había fundado Constantino, pues era errada. Entonces yo ya comencé a seguir las pistas a los datos que ellos me dieron y me voy encontrando con sorpresas que yo nunca había tenido el interés de confirmar todas las historias en sus diversas versiones que me habían dado en las iglesias protestantes. Y estos muchachos me sirvieron para ir, para indagar, para verificar tantas cosas. Y luego, tema por tema, en cada coincidencia que teníamos en la mesa, en el comedor, ellos tocamos los diferentes temas de por qué bautizan los niños, que por qué no se confiesan ante un sacerdote, que por qué se comen una galleta y que dicen que ese es Cristo, que por qué le veneran a la Virgen, por qué le piden a la Virgen, por qué le dicen Madre de Dios, que por qué le piden a los muertos, que por qué yo todas esas cosas y esos muchachos, pues ahora uno de ellos es sacerdote. Para que sirva de información a quienes nos escuchen, él se llama Carlos Manuel García Sicay, él es guatemalteco, era un muchacho joven que a lo sumo tenía unos 20 años, a lo sumo, pero era un muchacho bien preparado, era de los apóstoles de la palabra, los tres eran de los apóstoles de la palabra, del padre Amatuli. Pues resultó que esos 15 días fueron apabullantes para mí, porque encontré respuestas coherentes y bíblicas, dignas de verificar y de confirmar, y así lo hice. Y yo me vi, con mi argumentación protestante, me vi acorralado. Yo no tenía ya a qué recurrir, más que otros protestantes que yo conocía, que les consulté acerca de la respuesta de los católicos, y ellos lo único que decían es repetirme los argumentos que yo había usado, y yo les dije eso, pero los católicos me respondieron esto. De tal manera que las respuestas que me aconsejaron yo ya las había hecho, o sea, ya había hecho esas preguntas y los católicos me habían contestado cosas que ya no hallábamos que responder. Ya lo único que quedaba es comenzarme a burlar o comenzar a descalificar, y ya ni siquiera le podía decir la mentira de Constantino, porque los muchachos sabían historia, y yo también había confirmado en la historia lo que ellos me decían.
de tal manera que yo sentí que la verdad sobrepasó mi fanatismo. Yo me sentí triste, realmente me sentí triste, pero en el fondo había algo que me hacía sentirme contento porque a pesar de que mi mamita, le decía yo, no era practicante, mi mamá siempre tuvo una palabra de consejo de que siempre fuera católico, que la cosa, y en cierta forma me alegraba que la iglesia de mi mamá habían respuestas y yo me prometí, yo nunca acepté ni a ellos les dije que reconocía pues que estaba en el error, no, mi orgullo, mi soberbia no me permitió, sin embargo mi corazón sí, y tuve que eh, eh, When your severe asthma says you can't, test pedir mucho en oración, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y mi proyecto de mi iglesia, de mi denominación, lo que iba a hacer yo, se me caía, porque digo yo, ¿y qué es lo que voy a predicar? Si me encuentro otros católicos así, ¿qué voy a decir? Aunque siempre estaba la tentación de que hay tanta gente que son fáciles de captar para ser los miembros, pero yo realmente lo que quería, realmente yo quería estar cerca de Dios y precisamente había dejado el alcoholismo y todo lo que yo andaba porque yo quería componerme, quería tener una vida más cercana a Dios. Y ahora que encuentro a dónde está la iglesia de Dios, la iglesia que fundó Jesucristo, yo estoy en ese dilema. Pero pues, pudo más, pues, la verdad, o pudo más el deseo de pertenecer a esa iglesia. Y fue así que los muchachos se fueron y yo nunca acepté, yo simplemente me despedí de ellos aquí, fui muy cordial con ellos, sí, cuando se despidieron, y me quedé en una ebullición en mi mente esos 15 días posteriores. Fue así que un domingo que mi esposa se estaba preparando para ir a misa, yo ya me había preparado de antemano, porque no, me preparé, me vestí y todo, y le pregunté, ¿ya vas para misa? Y ella me dice, sí. No, pero no me dijo sí, así, sino que en una forma hostil, porque ella sabía que yo siempre me burlaba de ella por ser católica. Y ella me dijo sí. Entonces le dije, en la forma más sumisa y más pausada que puede decirse, le digo, no, si no me estoy burlando de vos, lo que quiero es, le digo, que a mí me gustaría ir a misa. Y ella me queda viendo y ella todavía no me creyó. Me dijo, no te estés burlando de mí, me dice que ya te conozco. Y le volví a decir la tercera vez, realmente quiero ir a misa. Me emociona todavía porque ella me quedó viendo, vio en mis ojos que sí, yo quiero irle, yo quiero que me enseñe, porque una de las cosas que nunca le puse interés ni amor es porque nunca nadie me explicó, ni nunca nadie le pregunté, ¿qué dice el sacerdote? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué le contestan lo que le contestan? Quiero que me explique todo eso. Y ella me abrazó, me dio la sinceridad y me dijo, vamos. Yo me imagino que mi esposa se sintió pues sorprendida. Fuimos a misa. Yo iba bien avergonzado. La gente me conocía. Yo entré lo más calladito que pude. Hay no sé cómo describir la forma toda cohibida que estaba. Pero ella se tomó la molestia de explicarme lo que podía explicarme, el por qué el sacerdote dice, orad hermano, porque este sacrificio mío vuestro sea agradable a Dios, bueno, todo lo que te dice en misa. Ella me fue explicando, yo le fui hallando coherencia a eso que decía, ya ahora ya tenía conocimiento, ya había leído la Biblia, y le fui hallando coherencia a todo. Claro, tal vez no una convicción total, pero sí coherencia. Pues así que mi señora, pues todo el mundo sorprendido ahí porque me conocía. Luego, el otro domingo fui y yo ya, al tercer domingo, yo le dije, yo me quiero confesar. Y mi esposa me animó pues a confesarme. La confesión fue dura, fue
Y fue reconfortante porque yo me sentí como que me había quitado un fardo, un peso encima, que es una experiencia bonita la primera confesión. Bueno, todas las confesiones, pero esa en especial, porque yo tenía prácticamente de no confesarme desde que había recibido la confirmación de jovencito. Y me confesé, pero de lo más contento yo, porque yo creo que escudriñé todo el último rincón de mi mente y de mi corazón para dejar salir toda la inmundicia, todo, la apostasía sobre todo, todo lo mal que yo había actuado. Cuando hice un día a mi esposa quedar en ridículo, o más bien fui yo el que quedé en ridículo cuando me llevó ella pretendiendo que conocía la Iglesia Católica, me había llevado una vez a una asamblea y yo le grité allí a la gente el texto de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, ni la María, ni nadie. Y todo eso fue una vulgaridad que yo cometí y todo eso lo confesé. Incluso yo después llegué a esa parroquia allá en Biscayne Boulevard, ahí en Miami, a pedir perdón porque yo había hecho eso años anteriores. Bueno, resulta de que mi esposa me fue instruyendo luego de la confesión. Yo pretendí recibir la Eucaristía porque yo ya tenía la información, porque el cuerpo de Cristo y todas las cosas. Pero mi esposa me detuvo porque yo todavía estaba falto de conocimiento. Me dijo, no podemos, si no nos hemos casado por la iglesia. Y yo le pedí perdón a mi esposa porque había privado de ese tesoro que tenemos todos los católicos. Yo la había privado por mi cabeza dura, primero por haberme casado solo civil y luego haberme metido al protestantismo. Ella me explicó de eso y entonces en una forma muy con mucho sentimiento le dije a mi señora que me perdonara y que si quería que nos casáramos ante Dios. Lógicamente así fue y eso fue hace 20 años. 20 años que ya nos casamos por la iglesia. Eso fue un 1 de diciembre, hace 20 años. Pero resulta, hermano, que lo último para concluir es que yo, en esos primeros meses de católico, tuve un encuentro traumático con el pastor con que yo había levantado la mano y me lo encontré en un supermercado aquí en Nicaragua, cuando me vio él muy contento, porque le habían dado noticias pues de que yo me había ido a los Estados Unidos pues, y que había regresado, pero que no había vuelto a su iglesia. Él me abordó para decirme, primero para saludarme efusivamente y para invitarme a que formara parte del grupo que estaba con él fundando otra en un pueblecito, en un caserío aquí a unos 70 kilómetros de Managua. Y yo le dije que no podía, pero yo le dije que no podía porque era católico. Y en segundo lugar porque tenía miedo de identificarme, no quise identificarme como católico, sino que solamente le dije que no podía. Entonces él me arrinconó, me preguntó que por qué no podía, que a dónde me estaba congregando. Yo él me comenzó a indagar que si los diferentes nombres de las denominaciones protestantes aquí en mi vecindario, y yo decía que no, hasta que me preguntó, bueno, ¿y a dónde es que se está congregando? Entonces yo fue que le dije que en la capilla de la Purísima de la parroquia Señor de los Milagros, de la Iglesia Católica, con más miedo que otra cosa le dije eso, y el hombre me gritó como un, ¿qué? No sé ni cómo describir cómo me gritó, pagano, apóstata, como me dijo, vuelve el perro a su vómito, idólatra, porque me dice que no has leído lo que me da toda una ráfaga de textos bíblicos de la idolatría, y que yo ya me lo sabía, y yo quería en ese momento defenderme con lo que me habían enseñado los muchachos apóstoles de la palabra, y no me acordaba de ningún texto. Y yo hasta allí, a pesar de que yo soy mayor, hasta lloré del dolor de no poder refutar, de no poderle responder a aquel. Y entonces solamente le respondí lo que mi esposa me respondía cuando yo la atacaba. Le dije, yo solo sé que Cristo fundó una iglesia y que adoramos solo a Dios y Dios lo sabe. Pero agregué, algún día me lo voy a encontrar a usted y yo le voy a dar todas las respuestas que hay en la iglesia católica. Bueno, desafortunadamente nunca más me lo volví a encontrar. Pero eso me animó para dedicarme a estudiar más profundamente
porque yo ya estaba acomodándome como católico, es cierto, católico practicante en el sentido de ir a misa, ir los jueves al Santísimo y participar en uno que otro retiro. Pero incluso yo ya me había agregado a una comunidad que se llama Movimiento de Encuentros Conyugales, pero allí no hay formación apologética ni nada. Entonces opté por agregarla, por irme a meter prácticamente, a metérmeles a la fuerza a los apóstoles de la palabra para estar con ellos, aprendiendo, porque yo no podía seguir siendo católico acomplejado. Yo tengo que aprender para defenderme. Y también, pues, el Señor puso en mi corazón también que tenía que aprender para ayudar a quienes son seducidos por las sectas, así como me pasó a mí. Y ahora tengo el honor, digo yo, que el Señor me llamó para que fuera partícipe de Radio María aquí en Managua, Nicaragua. Entonces ahí tengo un programa que lo hemos titulado Católico o Nada, y lo hacemos todos los miércoles, mañana miércoles, lo hacemos a las 8 de la mañana, sobre temas apologéticos, donde el público pregunta, los hermanos preguntan acerca de alguna objeción, alguna cosa que le han dicho, y pues yo me siento muy contento trabajando en la iglesia. Ahora escuché a un hermano recién convertido a la iglesia, un hermano también protestante, y él me dijo, yo nunca había dicho esa frase, pero me dice, ahora yo saco pecho diciendo soy católico, dice él. Y yo pues me gustó la frase porque yo siento orgulloso de ser católico y de convicción. Y me acogí a ese lema que predicaba un beato croata que se llamaba Iván Gerz. Fue beatificado en el 2005 por el Papa Juan Pablo II, y él era el que tenía esa frase en sus escritos, católico o nada. Entonces pues yo le fusilé esa frase porque me gusta y porque me siento identificado con ella, y pues siempre con el deseo de servirle al Señor pues en su iglesia, y me siento encantado y, como le digo, como le repito, lleno de convicción en la iglesia católica. Y mi esposa trabaja también en la iglesia, pero en otra rama pues, la iglesia, pero ambos estamos trabajando, a pesar de mi edad, porque yo ya tengo 75 años actualmente. Sin embargo, yo estoy, gracias a Dios, activo, trabajando, como le digo, visitando diferentes comunidades, diferentes parroquias que me invitan en alguna forma en ayudar, por hacer mi aporte, y pues lo estamos haciendo con mucha convicción, hermano. ¿Cuánto tiempo estuvo metido en las sectas? Estuve como miembro activo 13 años y 2 años en proyección de tener mi propia iglesia, como le dicen, mi propia organización, mi propia denominación. Esos 2 años hasta ahí llegaron porque se truncó con estos hermanos que me vinieron y me enseñaron el camino de la iglesia católica. ¿Cómo nace el querer fundar una iglesia? ¿Qué siente la persona? ¿Qué se imagina? ¿Cuáles son sus anhelos? Bueno, hay un libro, no recuerdo cuál es el autor, un autor norteamericano, pero el libro está traducido al español, que se llama Cómo fundar iglesias. Yo ya venía madurando la idea y alguien me recomendó que comprara ese libro para que me ayudara a usar métodos de captación de gente, método organizativo, y eso fue lo que hice. Pues compré ese especie de manual, y la idea era tener una congregación que se asemejara lo mayor posible a las enseñanzas de la Biblia. Esa es la idea, que cada quien se constituye. En el caso mío, yo me creí ser mejor intérprete de los pastores con que yo había estado, en los lugares que había estado yo. Yo les contradecía, ya por último yo contradecía algunas cosas y doctrinales, pues. Y entonces yo pensé, no, yo voy a fundar mi iglesia que va a ser totalmente apegada a la Biblia. Esa es la ilusión que la mayoría tienen, aunque no debo de ser tan modesto y decir que solo fue eso. En el fondo también me resultaba atractivo, y ahí sí que no me importaba si era bíblico o no, el asunto del diezmo. Tengo que reconocer que estaba pensando en subvencionar con diezmo en mi vida, o sea, vivir de eso. Que fuera mi modus vivendi, obtener dinero, y yo me escudaba, por ejemplo, en 1 Corintios, creo que es 9:3 o 9:4, que dice que el trabaja en el altar tiene que vivir del altar.
Entonces, o sea, el que trabaja el altar tiene derecho a vivir del altar. Yo lo primero, buscando primero, como todo emprendedor, entre comillas, yo dije, pues lo más económico, porque voy a aventurar, lo más económico es lo clásico, buscar el garaje de la casa, comprar unas 100 sillas plásticas, un sonido, que todavía lo conservo ahí, en el sonido, micrófono, sonido, pues, y conocerse una veintena de textos bíblicos impresionantes, pues, sobre, bueno, es clásico que el protestante aún, el Nobel ya se sabe de memoria, textos que los recitan impresionan al que no sabe nada. Por ejemplo, que alguien que de repente me diga de memoria ahí, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, eso impresiona a cualquiera, y más si lo acompaño con mis propias interpretaciones y le hago malabares al lenguaje para atraer al incauto. Y precisamente ese es uno de los textos que se usa cuando alguien es católico, lógicamente el objetivo somos católicos, y entonces es una forma de decirle que no se necesita iglesia, porque con solamente creer en Cristo, con ese texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, solamente hay que creer en Cristo, le decía yo. Entonces ahora yo tengo cómo refutar a los argumentos que yo usaba anteriormente como protestante. Hermano, ¿cuál fue su experiencia cuando recibió la Eucaristía después de tantos años sin nada? Hermano, hasta hoy, 20 años de recibir la Eucaristía, y hasta hoy sigo con la misma o mayor emoción cada vez que voy. Yo a mi esposa le digo, yo me emociono cuando voy a recibir la Eucaristía. Y yo quisiera que todo el mundo, por eso es que yo trabajo en esto, porque yo quisiera que todo el mundo, sobre todo los católicos alejados, los católicos fríos, los tibios, que le pongan el verdadero valor que tiene la Eucaristía. Cuando yo recibo la Eucaristía me emociono. A mí se me salen las lágrimas de la gracia que estoy recibiendo a Cristo. Y yo quisiera que todo, yo me entristezco cuando llegan personas a recibir la Eucaristía casi con indiferencia, sin saber el gran valor que tiene. ¿Y por qué una persona tiene que haber tenido una experiencia en el protestantismo, una experiencia dura, digo yo, en la Torre de Babel, para conocer el gran valor que tiene la Eucaristía? Yo quisiera transmitírselo a las personas sin necesidad que tengan una experiencia en el protestantismo, que sepan que ese tesoro lo hemos tenido siempre, y ese tesoro solo lo tenemos nosotros. Yo me sigo emocionando y me voy a emocionar todos los días de mi vida con la Eucaristía. Cuando usted predicaba, ¿qué veía en el rostro de la gente? ¿Realmente la gente es feliz ahí? Puras emociones carnales, y yo, una de las cosas que comencé yo a cuestionar era eso. Yo cuestionaba el imprimirle bulla y gritos y brincos para que la gente, cuando ya se estuviera dando el sermón, la gente estuviera eufórica. Y yo siempre, o sea, por eso la línea pentecostal yo la miraba con bastante recelo. Yo tal vez recibí influencia, pero poca con los pentecostales. Me gustaba más la línea más moderada de los bautistas. Sin embargo, también son anticatólicos. Yo viví en las entrañas del monstruo y sé que son todos anticatólicos. Y lo que predican es emocionalismo. A mí me faltó contarle, y bueno, voy a aprovechar ahorita con mi esposa, que un día la llevé engañada, porque a mí me cuestionaron de que no la había podido convertir, ella era inconversa, pagana, idólatra, me decían ahí, y yo tenía la culpa. Y entonces yo la llevé con engaño. Ese día la anduve enamorando, diciendo que ella rechazaba totalmente el ir al culto. Ella iba a la misa y ella llevaba escondido a mis muchachos. Cuando yo no lo llevaba al culto, ella lo llevaba a la iglesia. Era un pugilato. Entonces un día me dijeron que iban a hacer un culto con un predicador puertorriqueño que iba a predicar un especial para ella porque la iban a convertir. Y yo la llevé engañada. Yo tengo la foto de ese día, de ese día que estoy con ella allí. Estoy todo sonriente porque yo quería ponerme bien graciosito, bien con ella para que no se me espantara. Y cuando el hombre predicó sobre el tema de San Pablo, sobre el yugo desigual, y cuando terminó de hablar, el hombre dijo que si el mensaje de Dios había llegado en alguna persona y esa persona tenía nombre y apellido,
Yo tenía Celeste de Fonseca. Si alguna persona el mensaje había llegado, que lo manifestara y que aceptara a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y mi esposa me quedó viendo como criticándome porque ella me había advertido a mí que no me andes diciendo que yo levante y acepte a Cristo ni nada de eso. Y entonces ella me quedó viendo y la gente, todo el mundo la miraba puesta en ella y ella sintió que era algo que le querían forzar y ella se puso de pie. Cuando se puso de pie comenzaron a aplaudir y comenzaron a aplaudir. Yo también hasta me sentí como que emocionado, como que era cierto, y ella pidió el micrófono. Se fue caminando y nadie dejaba de aplaudir porque una pieza mayor había captado y yo también me sentía contento. Pero ella agarró el micrófono para decirte que ella había aceptado a Cristo en la iglesia católica y que ella era católica y que no iba a cambiar nunca porque Cristo fundó una sola iglesia. Y los mariachis callaron, dice la canción, ahí callaron los aplausos, porque no era que estaba saliéndose de la iglesia, sino que estaba confirmando que Cristo está en su iglesia. Eso fue un rompimiento con mi esposa porque fue un gran conflicto. Quedamos pues ya más tirantes, pero ella por lo menos me dijo que no volviéramos a tocar el tema, que no me ocurriera invitarla a nada de eso. Y quedamos. Nosotros nos estábamos unidos con nuestros hijos y que en realidad pues yo la amaba, es una excelente esposa. Y a pesar de que era, según decía yo, era inconversa, era idólatra, porque mi esposa siempre tenía su imagen de la Virgen de la Concepción, que es la patrona de Nicaragua. Y que ella decía que nunca iba a resignarse que yo fuera protestante. Y siempre me decía, el que tenía que cambiar era vos, no la iglesia no tiene la culpa. Y bien que le agradezco su persistencia, su perseverancia, porque ahora pues ambos nos animamos en lo que hacemos y ella y yo ahora sí somos una sola carne y ahora sí nos comunicamos nuestros problemas y cómo solucionarlos en asuntos de la iglesia, porque ella es dirigente pues, de aquí de las pastorales y pues yo trabajo en lo mío, pues que en la apologética pues, y estamos bien, nosotros somos felices. Solo Cristo salva, pero en la iglesia. Cristo no salva que le arranquen la cabeza y que prediquen con el Cristo sin su cuerpo. Y que yo le pido, si realmente aman al Señor, que consideren unos textos que ni el mismo Martín Lutero y sus compañeros de desobediencia quisieron, a pesar de que conocían esos textos, quisieron reconocer el mensaje que tienen. Uno, el Lucas 10:16 dice que el Señor dice: quien los escucha a ustedes me escucha a mí, quien me rechaza a ustedes me rechaza a mí. Hay que ver por qué el Señor le dijo eso a la iglesia. A una iglesia le dio esa particularidad especial. Esa mismo se lo dejó saber a Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. ¿Por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? Saulo perseguía a los seguidores de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y Cristo le dejó saber: si estás persiguiendo a mi iglesia, me persigues a mí. Si amas a mi iglesia, me amas a mí. Otro texto que consideren, que no lo consideró Lutero, y que me gustaría que todo protestante también revise la historia. Hubo un teólogo católico que se llamaba Johannes Hex, que lo refutó claramente y dejó callado a Martín Lutero referente a esto. Por ejemplo, ese Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se llenó de una convicción de la unión intrínseca entre Cristo y su iglesia, que luego se dedicó a predicar esa unión indivisible. Efesios 1, 22 y 23, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y en ella despliega su plenitud. La plenitud de Cristo está en la iglesia. Efesios 3:10 dice que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia. Efesios 3:21 dice también que la gloria se le da a Dios en la iglesia. Y Hechos 2:47, el Señor agregaba a su iglesia a los que se iban de salvar. Cristo salva en la iglesia. Es el músculo que dejó para ejercer la conversión de cada uno. La iglesia nos predica, nos integra al cuerpo de Cristo, nos bautiza. La iglesia nos provee todo lo que el Señor dejó para salvarnos. Todos los medios de salvación están en la iglesia. Así que por ahí tienen pistas para que no los engañen y que sepan que Cristo fundó una sola iglesia y que tengo la dicha de pertenecer a ellos y todos podemos pertenecer a ella. Solamente obedecerle a Cristo.